Dios bendiga, mis queridos hermanos. Otra vez estamos aquí para seguir dándole importancia al Instituto Bíblico en las redes, con un estudio bíblico más de la Santa Palabra del Señor. Esta vez vamos, como dijéramos antes en el estudio que de la semana pasada, que ahora vamos a estudiar la defensa de Pablo allá en Jerusalén. Ya como estudiamos la semana pasada, San Pablo lo agarraron preso, le dieron su golpe, pero el tribuno lo salvó, porque la mano de Dios usa hasta la gente que no sirven a Cristo para ayudar a un hijo de él. Hoy nosotros vamos a leer y a estudiar cómo San Pablo pudo defenderse de la acusación que le hicieron los judíos y cómo el tribuno pudo salvarlo hasta que él fue despedido para ir a Roma como él quería. Vamos en este camino. La defensa de Pablo en Jerusalén comienza en el capítulo 21, versículo 37, para concluir en el capítulo 22, versículo, hasta el capítulo 22, versículo 29. Veamos que hubo una interacción entre Pablo y el tribuno. Y eso lo podemos ver nosotros en los versículos 37 hasta el 40. Hasta el 40. La palabra de Dios dice así: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y el tribuno dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición ante estos días y sacó al desierto a 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Veamos, mi queridos hermanos, la palabra que acabamos de leer para este estudio nos dice que antes de que lo entraran en la cárcel, él pidió la palabra. ¿Se me permite decir algo? El Señor en esta ocasión le dio la oportunidad de aprovechar, hermano, ese momento. Tienen que aprovecharlo. Señores, hay que aprovechar todo el tiempo que el Señor nos da. Por ejemplo, en la predicación dice la Biblia que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Pero en esto Pablo dijo: esta es una oportunidad para yo defenderme, y la aprovechó. La respuesta del tribuno no se hizo esperar. Dice: ¿sabe griego? Lo que da a entender que San Pablo, por su educación, sabía griego. La Biblia del Diario Vivir comenta, y yo lo voy a leer lo que comenta al respecto. Al hablar en griego, Pablo mostró que era un hombre culto y educado, no un rebelde cualquiera que provocaba disturbio en la calle. El uso de este idioma captó la atención del comandante,
le sirvió de protección y le dio la oportunidad de presentar su defensa. De manera pues que Dios no rechaza la educación. Mientras más educado es un hombre que sirve a Dios, mayor posibilidad tiene de ser un buen servidor ante la sociedad. Entonces, mire la importancia que tenía para Pablo hablar griego. El tribuno lo confundió también con un sedicioso, que él dice, aquel egipcio. Señores, oiga lo que les voy a decir en esto. Debemos tener en cuenta que habrá alguien que nos confundirá con lo más bajo de la sociedad. Hay gente que puede menospreciar el evangelio y algunos creen como que el evangelio es para gente inculta, gente baja, gente sin educación. Pero el evangelio es para todo aquel que cree. De Jesucristo dijeron cosas malas. Lo más fuerte que dijeron de Jesucristo, que él por el príncipe de los demonios era que echaba fuera demonios. Belcebú le dijeron. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que la Biblia dice en Lucas capítulo 6, versículo 26, ay de ustedes cuando todo el mundo solamente hablen de las cosas buenas. No. Y Jesucristo dijo también en San Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12, que de ustedes iban a hablar cosas malas, pero que nosotros, cuando que no debíamos entristecernos, porque hablen cosas malas de nosotros, pero que lo digan mintiendo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Es decir, que de nosotros van a decir barbaridades, cosas que nosotros jamás hemos dicho. Una vez, una querida hermana me dice, ay pastor, si usted supiera todas las cosas que hablen de usted, yo creo que es mejor que usted no le escuche. Dijo, ay, eso me tiene sin cuidado. Porque yo sé que nosotros los pastores, los inconversos, dicen barbaridades. Pero ¿qué importa? Siempre que lo digan, mintiendo. Porque si es verdad, eso no glorifica al Señor. Pero si es mentira, el Señor nos defiende. Pablo le responde diciendo qué clase de ciudadano era. Amén. Oh, pues yo nací en la ciudad de Cilicia y yo no soy un hombre cualquiera. Yo fui un hombre educado. De manera que miren a ver, quien está hablando contigo no es un cualquiera. De manera que defendió, hermano, su derecho ciudadano. Entonces pidió la palabra para hablar a los judíos. El final del versículo 40 es que nos habla de eso. Entonces dice, habló en lengua hebrea diciendo. Ahora, como San Pablo, ese San Pablo tenía una sabiduría demasiado grande, porque oiga cómo él se dirigió a sus persecutores. Varones, hermanos y padre, oíd mi defensa ante vosotros. ¿Qué significa, hermanos, la expresión? Yo digo que le habló, usó un lenguaje muy familiar. Le habló de varones, hermanos y padre. Porque dice, yo soy uno igual que ustedes. Yo soy uno que me crié entre ustedes. Y la otra cosa importante es que le habló en su lenguaje. Le habló en lengua hebrea. Y cuando ellos escucharon esta expresión, hermanos y padres,
y en lengua hebrea. Pablo, entonces, digo yo, preparó el ambiente para hablar. Al usar ese lenguaje familiar, él fue aprovechando, preparó su ambiente para hablar. Esas dos cosas captaron la atención de los judíos. Si usted quiere hablar para defenderse, nunca hable fuerte. La Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Y eso fue lo que San Pablo fue. Fue con una blanda respuesta. Amén. De manera pues, Pablo entonces aprovechó la ocasión para dar su testimonio. Amén. Aprovechó la ocasión para dar su testimonio. Veamos que es lo primero que hace, que en el capítulo 22, él comienza, hermano, ya a dar su testimonio. Y veamos lo que dicen los versículos 3 al 5 del capítulo 22. Yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que tuviesen allí, para que fuesen castigados. Él, hermano, mira esa breve biografía que da San Pablo, donde nació, cómo se crió y que era igualito que ellos. Eso es bueno, porque eso va glorificando al Señor. Nosotros tenemos que hablar de nuestra procedencia, de dónde somos, para ver la cosa bonita que Dios haya. Ahora, lo segundo que San Pablo hace es que relata su encuentro con el Señor. Y es importante que veamos esto. Desde el versículo 6 hasta el 11, él relata cómo fue que Cristo, él se encontró con el Señor. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que haga. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Bendito su nombre. Ahí, hermano, él relata su encuentro personal con el Señor. Y como él relata ese encuentro personal con el Señor, todos nosotros, un día, hermanos, nos encontramos con el Señor y Él nos salvó. Usted tiene que tener en cuenta
ese encuentro radical de Dios con usted. Cómo usted entregó su vida a Cristo. Porque esa es su historia. Y esa historia de vida suya puede salvar a otros que están en la misma situación. Recuerdo que en un culto de vigilia le pedí a una jovencita de la iglesia que diera su testimonio. Y ella me dijo, como con esa pena, ay, hermano pastor, yo no tengo testimonio porque yo nací y me crié en la iglesia. Yo no puedo testificar como testifican los demás hermanos. Y yo les dije, pero mi hermana, el mayor testimonio lo tienes tú. ¿Cuál es tu mayor testimonio? Que tú no te has enredado en los negocios de la vida. Tú no sabes lo que es emborracharte. Tú no sabes lo que es vivir una vida disoluta. Tú no sabes lo que es fumar. Tú no sabes lo que es vivir esa vida así. Es el mayor testimonio. Lee el Salmo 1 y tómalo como testimonio para que te dé cuenta. Los amigos que nacen en la iglesia. Oh, yo tengo el privilegio de tener 4 hijos nacidos en la iglesia. Y tengo mi nieto que han nacido en la iglesia. El mayor testimonio lo tienen ellos, que no se han corrompido en las cosas del mundo y que las cosas del mundo no le hacen falta para vivir la vida porque son más felices que los otros. Pero San Pablo dio su testimonio y también en los versículos del 12 al 16 relata quién le ayudó en el principio en la fe. Y nosotros podemos también leerlo, versículo 12 hasta el 16, que dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él me dijo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque será testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Ahora pues, ¿por qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¡Wow! Hermano, qué bendición tenemos aquí. Pablo relata quién fue el primero que lo ayudó en su fe. Señores, todos nosotros tenemos que tener en cuenta que alguien nos ayudó en la fe. Yo recuerdo cuando yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, que un hermano me agarró y me ayudó. Me enseñó el primer versículo que yo me aprendí de la palabra. Me lo enseñó ese hermano. Y lo recuerdo, 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese hermano me enseñó a tocar guitarra. Ese hermano andaba conmigo por toda parte. Que Dios le pague a ese hermano lo que hizo conmigo. Eso mismo he tenido que hacer con muchas otras personas. De manera pues, hermano, que nosotros tenemos que ayudar en la fe a otra persona. ¿Quién es la persona que necesita de nuestra fe ahora? Usted, como fiel creyente en Cristo, tiene que tener un discípulo que usted esté ayudando a vivir la vida cristiana. También Pablo dice la experiencia que tuvo en Jerusalén. Al ver los versículos del 17 hasta el 21, dice la palabra: y aconteció que vuelto a Jerusalén,
que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que los mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. De manera pues que él, al narrar su experiencia en Jerusalén, parece que los judíos que lo estaban oyendo con tanta atención todavía están diciendo, pero ¿qué hombre es este? ¿Qué es lo que ha pasado? Pero según lo que nosotros vamos a seguir leyendo, se encontraron que cuando Pablo habló de los gentiles, eso fue un problema para los judíos. Hasta ahí todo iba bien. De que habló de los gentiles, donde él había regresado y que había salvado en el nombre de Jesús a tanta gente, o había puesto en el camino de la salvación a tanta gente, el versículo que sigue, que es el versículo 22, dice la Biblia, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que vivan. Y como ellos gritaban y arrojaban su ropa y lanzaban polvo al aire. Oiga esto. Mandó el tribuno que le metieran en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azote para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correa, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Ya casi terminando esta parte de este estudio, veamos. Pablo le sacó ventaja a su ciudadanía romana. Veamos, los acusadores de Pablo lo escucharon hasta que habló de su envío por el Señor a los gentiles. De una vez quisieron matarlo, que muera. El tribuno mandó hacerle un interrogatorio con azote, es decir, sacándole, hermano, confesiones a golpe puro. Nosotros sabemos que hubo un tiempo, y todavía existen algunos policías que quieren arrancarle confesiones a la gente a golpe puro. Aunque eso está prohibido por nuestra ley, sin embargo, la gente todavía lo hace. Pero a Pablo le iban a dar su azote.
para saber por qué causa los judíos estaban así con él. Ahora, Pablo puso de manifiesto su ciudadanía romana. Dice, ¿y acaso se permite golpear a un ciudadano romano sin antes condenarlo? Eso es lo que dice el versículo 25. Mi pregunta es, ¿podemos invocar nuestro derecho ciudadano para defendernos, hermano? Tenemos los derechos en nuestra Constitución. No estamos en la Edad Media. Con los derechos ciudadanos nadie puede jugar. Hermano, en algunos países no existen tales derechos para los cristianos. Y así se sufre, y sufren por su fe en el Señor. Pero gracias al Señor, nosotros los dominicanos tenemos ese derecho y tenemos que usarlo. Amén. Por nuestra fe y por nuestra integridad. Además de eso, ¿qué hizo el centurión cuando oyó que Pablo era ciudadano romano? Se asustó, porque con el poder no se juega, hermano. Con el poder no se juega. Ese fue dice la Biblia, el tribuno fue, una vez averiguó sobre el asunto con el mismo Pablo. Volvió. ¿Y eres tú ciudadano romano? Ahí se puso de manifiesto las dos ciudadanías entre ambos. Dice, dos ciudadanías. Uno era de nacimiento y la otra era comprada. El tribuno le dice, a mí me costó mucho dinero esta ciudadanía, es decir, la compró. Pero San Pablo dice, no, yo soy de nacimiento. ¿Qué le quiere decir con eso? Yo soy más ciudadano que tú, tengo más derecho que tú. Entonces, ¿qué ocurrió? Según leímos, el susto del tribuno, lo que pasó a ese tribuno, nos debe advertir que antes de actuar hay que averiguar. Antes de usted actuar, antes de usted hablar, averigüe. Porque ¿qué le pasó al tribuno? ¿Qué le pasó con este hombre? Ató a un ciudadano importante por no examinar bien primero. Hay que ser analíticos, hermano, antes de dar opiniones y de actuar a favor o en contra de alguien. Usted tiene que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano, porque la palabra no se recogen después que la dicen. Si usted le da un golpe a uno inocente, ya está golpeado. Después del palo dado, ni Dios lo quita. Dios puede quitar los dolores, pero ya le dieron su palo. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Cristianos, antes de abrir nuestra boca, antes de dar nuestra opinión, averigüemos primero. No nos llevemos de la plebe que está diciendo cosas que son inciertas. En estos tiempos de la política son muchas las barbaridades que se dicen que es mentira. No se lleve de eso. Ahora, en 1 Timoteo 5:19 dice, contra el anciano no admita acusación, sino por 2 o 3 testigos. Esta cita bíblica nos ayuda en una situación igual. Antes de nosotros hablar, averigüemos. Antes de hacer un juicio, averigüemos para que juzguemos con justo juicio. Que Dios los bendiga, hermano. La próxima semana continuaremos con el capítulo 22, que lo dejamos hoy aquí en el versículo 29. Que el Señor los bendiga a todos.